Si usted cree que el mayor peligro en la selva colombiana es una mina o una emboscada de la guerrilla, es porque nunca ha estado en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Hoy no les traigo una historia de guerra. Les traigo el testimonio de un hombre que vio cómo la realidad se deshilachaba en el Amazonas. El pelotón Rayo entró con 12 hombres al río Puré, pero lo que encontraron allá no era humano. Pónganse cómodos, relájense y acérquense a la luz para que hablemos de la oscuridad. Soy el Cuentacuentos. El brujo del Amazonas, escrito por el Cuentacuentos. El sargento Arcadio Buendía, un hombre con peso de historia y mala suerte, no creía en las cruces grabadas con la punta de una bayoneta hasta que vio a su primer hombre desvanecerse en el aire. No hubo gritos, solo el chasquido seco de una rama de caucho rompiéndose y el silencio absoluto que solo la selva del río Puré, en los confines del Amazonas colombiano, sabe vomitar cuando algo antiguo se despierta. ¡Fuego a discreción, carajo! El grito de Arcadio se perdió en la espesura húmeda. El ruido de los fusiles Galil rompió la calma muerta de las 3 de la mañana. Trazadoras verdes surcaron la oscuridad, rebotando en los árboles centenarios que parecían cerrarse sobre el pelotón Rayo. Pero las balas no golpeaban carne, golpeaban sombras que se movían con una agilidad que ningún guerrillero o animal conocido poseía. Estamos a mitad del caos, en el clímax de una retirada que no debería estar sucediendo. El pelotón Rayo, 12 hombres curtidos en el lodo del Catatumbo y el calor infernal del Guaviare, estaba siendo cazado. 10 días antes, la misión parecía rutinaria. Interdicción de rutas de narcotráfico en la zona de reserva del río Puré. Una zona caliente, no por los fusiles, sino por lo que los lugareños de la última frontera civilizada llaman el territorio de los no contactados. Pero Arcadio sabía que no eran los indígenas los que debían preocuparle. Sargento, el GPS se volvió loco otra vez. Dijo el cabo Tobar, un bogotano que intentaba mantener la compostura a pesar de que el sudor le bajaba por la nuca, como una procesión de hormigas. Dice que estamos a 300 kilómetros de la última coordenada, pero no nos hemos movido del margen del río. Arcadio miró su brújula. La aguja bailaba un vals errático, girando sin norte, como si debajo de sus botas hubiera un imán del tamaño de un cementerio. El aire en el Puré es distinto, es pesado, huele a vegetación podrida y a algo más, algo metálico como la sangre vieja. ¡Paren la marcha! Formen un perímetro de seguridad. Ordenó Arcadio ajustándose el equipo. Tobar, asegure la radio. Quiero comunicación con la base ahora mismo. Pero la radio solo entregaba estática. Una estática rítmica que por momentos parecía imitar el sonido de una respiración pesada. El sol empezó a hundirse detrás del dosel de la selva, y con la penumbra llegó el primer indicio de que no estaban solos. No era un acecho humano. Los helenos o las disidencias guerrilleras hacen ruido, fuman, dejan un rastro. Aquí el rastro era el vacío. Los pájaros dejaron de cantar de golpe, y los monos aulladores, que suelen ser el despertador del infierno verde, enmudecieron como si una mano gigante les hubiera apretado la garganta. Sargento, mire allá. Susurró el soldado Montoya, señalando hacia un matorral de liconias. Arcadio enfocó su visión nocturna. Al principio no vio nada, solo el verde granulado de la lente. Luego lo vio. No era una figura clara.
Era una distorsión en el aire, una masa de sombra más negra que la propia noche, que se desplazaba entre los troncos sin mover una sola hoja. Y lo más perturbador, dos puntos amarillos, opacos, que no reflejaban la luz de los dispositivos, sino que parecían brillar con una inteligencia antigua y malévola. Es un jaguar, mi sargento, dijo Montoya, tratando de convencerse a sí mismo. Su voz temblaba. Esa vaina no es un jaguar, Montoya. Los jaguares no miden 2 metros de altura, parados sobre sus patas traseras, respondió Arcadio, sintiendo un frío que nada tenía que ver con la humedad de la selva. No le quiten el ojo de encima a esa cosa. Esa noche, el primer hombre desapareció. El soldado Quirós estaba en su turno de guardia, a escasos 3 metros del resto del grupo. No hubo lucha. Arcadio despertó por una sensación de vacío, y al revisar el puesto, solo encontró el fusil Galil de Quirós en el suelo, limpio, con el seguro puesto. El equipo de campaña estaba intacto, pero de Quirós no quedó ni una gota de sangre, ni un grito. Solo el rastro de una garra de 3 dedos, marcada profundamente en la corteza de un árbol cercano, a la altura de la cabeza de un hombre. ¡Quirós!, llamó Tovar en un susurro desesperado. La respuesta fue un eco que no devolvía la voz de Tovar, sino una risa seca, gutural, que parecía venir de todas las direcciones a la vez. No era una risa humana, era el sonido de huesos chocando entre sí. ¡Saquen los cuchillos de monte!, ordenó Arcadio, su instinto de supervivencia gritándole que las balas de plomo convencionales no servirían de nada aquí. Y escuchen bien, de aquí en adelante, nadie se separa. Si tienen que orinar, lo hacen donde están parados. El pelotón, ahora de 11 hombres, se apiñó alrededor de una pequeña fogata que se negaba a arder con fuerza, como si la atmósfera de la selva estuviera tratando de asfixiar la luz. Arcadio sacó su bayoneta y, recordando las historias de su abuelo en las montañas de Antioquia sobre los brujos que venden el alma para cambiar de piel, empezó a tallar una cruz profunda en la punta de la primera bala de su proveedor. Hagan lo mismo con sus municiones, dijo con voz de mando. Y no usen el nombre de Dios en vano. Aquí, en el puré, el de arriba parece que no tiene señal. Los hombres, soldados profesionales entrenados para la guerra moderna, empezaron a tallar sus balas con manos temblorosas. El brillo amarillo de los ojos volvió a aparecer en la periferia, más cerca esta vez. El acecho había comenzado de verdad. Ya no querían ocultarse. Querían que el miedo los madurara, como fruta que se deja podrir antes de ser devorada. El aire se llenó de un olor a perro mojado y azufre. Algo grande, pesado y peludo rozó la lona de uno de los bivacs. El soldado Castillo, que apenas tenía 19 años, soltó un sollozo. «Sargento, eso me habló», susurró Castillo con los ojos desorbitados. «Me dijo mi nombre por detrás de la oreja». Arcadio no respondió. Sabía que ese brujo, esa entidad que en México la conocen como un nahual y que en las selvas del sur la conocen como el Moán del Monte, no solo cazaba cuerpos, sino voluntades. Si perdían la cabeza, estaban muertos. 10 soldados, sargento, dijo de repente una voz desde la oscuridad, imitando perfectamente la cadencia de Quirós, el soldado desaparecido. Solo regresarán 10. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Arcadio miró a sus hombres. Eran 11. Alguien más iba a ser reclamado antes del amanecer. El tiempo en el puré no corre. Este se estanca. Y para el pelotón Rayo, las 3 de la mañana se convirtieron en un bucle de sombras y susurros. El frío de la selva amazónica
Esa humedad que se mete en los huesos y oxida el alma, los tenía tiritando, pero nadie se atrevía a moverse para buscar abrigo. Sargento, el aire se siente espeso, como si estuviéramos respirando tierra, dijo el cabo Tovar, apretando su fusil Galil contra el pecho. Arcadio no respondió. Tenía los ojos fijos en la neblina que empezaba a reptar por el suelo. Una bruma blanca que no debía estar ahí porque no había viento. La neblina traía consigo el olor, una mezcla de almizcle animal, orina y flores de cementerio. De repente, un crujido de costillas rompiéndose resonó sobre sus cabezas. Todos apuntaron hacia el techo de los árboles. Las linternas tácticas cortaron la oscuridad, revelando algo que hizo que el soldado Castillo vomitara del puro terror. Arriba, colgado de una rama de caucho a 10 metros de altura, estaba el cuerpo de Quirós, pero no estaba muerto del todo. Su piel parecía haber sido estirada sobre un armazón que no era el suyo. Sus extremidades estaban giradas en ángulos imposibles y sus ojos, vacíos de humanidad, reflejaban el amarillo incandescente de la criatura que lo usaba como marioneta. ¡Mátenlo! ¡Pónganlo fuera de su miseria! Gritó Montoya perdiendo los estribos. ¡No disparen! Rugió Arcadio. ¡Es una trampa! Quieren que malgastemos la munición bendecida. Pero fue tarde. Castillo, el más joven, soltó una ráfaga corta. Las balas con la cruz tallada silbaron en el aire. Al impactar en el cuerpo colgado, no salió sangre roja. Salió una especie de humo negro, denso, y un alarido que no salió de la boca de Quirós, sino de la maleza a sus espaldas. Algo enorme saltó desde las sombras. No era un lobo, no del todo. Era una aberración de pelambre rala y sarnosa, con el lomo arqueado como el de una hiena y patas delanteras que terminaban con dedos humanos, pero con uñas de jaguar. La cabeza era lo peor, una especie de rostro de hombre viejo curtido por los siglos, fundido en el cráneo de un depredador. Ese brujo no corría, se deslizaba, moviéndose con una vibración que desenfocaba la vista. ¡Cuchillos! ¡Hagan el círculo de acero!, ordenó Arcadio. Los 11 hombres restantes se pegaron espalda contra espalda, siguiendo las historias de los viejos vaquianos del Guaviare. Clavaron sus cuchillos de monte en el suelo, formando un anillo, y empezaron a recitar lo único que les quedaba, el Salmo 91. Pero las palabras, con ese miedo, salían tropezadas, manchadas por el terror. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, susurraba Tovar, con lágrimas corriendo por su rostro camuflado. La criatura rodeaba el perímetro, justo fuera del alcance de la luz. Se escuchaba su jadeo, una respiración pesada que sonaba como si tuviera agua en los pulmones. De vez en cuando, una garra larga y grisácea se estiraba hacia el círculo, rozando las botas de los soldados, pero retrocedía al tocar la línea imaginaria protegida por los cuchillos y los rezos. ¿Saben por qué los estoy cazando? La voz de la criatura era una vibración que sentían en los dientes. No hablaba con cuerdas vocales, hablaba directamente en sus mentes. Porque el puré tiene hambre, y ustedes traen el olor de la ciudad, el olor de los que creen que el hierro puede vencer al monte. ¡Cállate, bicho malnacido!, gritó Arcadio, lanzando una granada de iluminación. La explosión de luz blanca reveló la magnitud del horror. No había un solo brujo. Habían decenas de sombras agazapadas en los árboles, observando con esos mismos ojos amarillos. El ataque real comenzó cuando la luz se desvaneció. La criatura principal se lanzó sobre el círculo. El soldado Montoya fue el primero en caer. La bestia lo enganchó del cuello con una velocidad sobrenatural. Arcadio reaccionó por puro instinto militar. No apuntó al cuerpo, apuntó a la sombra que proyectaba la bestia en el suelo. Disparó 3 veces.
Las balas con la cruz grabada impactaron con la sombra. Un chillido agudo como de metal desgarró el aire. La criatura soltó a Montoya y retrocedió, dejando un rastro de un fluido negro y aceitoso que quemaba las hojas al contacto. ¡Funcionan! ¡Las balas marcadas funcionan!, gritó Tovar, recuperando un poco de esperanza. No se confíen. Solo nos quedan 2 proveedores a cada uno, advirtió Arcadio. Si fallamos el tiro, nos llevan. Montoya estaba vivo, pero su uniforme estaba desgarrado y en su pecho habían quedado marcadas 3 líneas negras que supuraban una infección instantánea. El soldado empezó a delirar, hablando incoherencias que nadie entendía. Sargento, dice que el sol no va a salir hoy. Balbuceó Montoya, con las pupilas dilatadas. Que esta noche va a durar 100 años. Arcadio miró su reloj táctico. Las 4:30 de la madrugada. Según el cronómetro, ya debería haber una pizca de claridad en el horizonte. Pero el cielo sobre el Amazonas seguía siendo una cúpula negra, sin estrellas, sin luna. Solo una negrura que parecía devorar incluso el haz de las linternas. Va a salir, dijo Arcadio, aunque su corazón golpeaba su pecho como un pájaro enjaulado. Tiene que salir. Afuera del círculo de cuchillos, la selva empezó a cubrirse de figuras, sombras caminando como zombies, rodeando el pelotón. No atacaban, solo estaban ahí. Firme el pulso, Rayo, susurró Arcadio, sintiendo cómo el cansancio empezaba a ganarle la batalla a la adrenalina. El que se duerma no despierta. El aire en el claro se volvió sólido. Ya no era solo el olor a azufre, era una vibración que hacía que los empastes de los dientes de Arcadio dolieran. El segundo hombre no se fue en silencio como Quirós. A él lo reclamó el monte en medio de un parpadeo de linterna. Tovar, reporte de personal, gritó Arcadio, mientras limpiaba la sangre de su rostro. Somos 11, respondió Tovar, pero su voz se quebró. Al girar la luz hacia el flanco izquierdo, el espacio donde debía estar el soldado Sánchez estaba vacío. Su fusil Galil no cayó al suelo, se quedó flotando un segundo, suspendido por unos hilos de baba negra que colgaban desde las copas de los árboles, antes de ser succionado hacia arriba, hacia la negrura de los amanes. Un grito desgarrador, húmedo, como si estuvieran moliendo vidrio en una garganta abajo desde las alturas. Sánchez estaba siendo devorado vivo en el techo de los árboles, y sus compañeros solo podían escuchar cómo sus huesos se partían como ramas secas. 10, somos 10 ahora, aulló Montoya, perdiendo el juicio y disparando al aire sin dirección. Fuego controlado, rugió Arcadio, tacleando a Montoya para que no desperdiciara las balas marcadas. Si nos quedamos sin munición de cruz, no somos más que carne de cañón. Miren el horizonte, carajo. Miren el oriente. Pero el oriente era una pared de obsidiana. La criatura, ese brujo o bestia de ojos amarillos, bajó del árbol con una parsimonia insultante. Ya no corría, caminaba erguido, con los huesos crujiendo al reacomodarse en una forma vagamente humana. Se detuvo a unos 10 metros del círculo de cuchillos. La luz de las linternas moribundas revelaba que la bestia tenía el rostro de Sánchez, fundido en su propio pecho, una especie de máscara de agonía que aún movía los labios. El sol se olvidó de este pedazo de tierra, dijo la entidad, y su voz sonaba como un coro. Aquí no amanece hasta que acabe con todos ustedes. Mientes, animal de mierda. Arcadio sacó un rosario de madera, envolviéndolo en la empuñadura de su cuchillo. Rayo, posición de defensa cerrada. Nadie parpadea. El asedio final comenzó. La criatura no atacó sola. Desde las sombras de los árboles empezaron a salir los otros. No eran monstruos, eran esas sombras.
sombras que se movían velozmente y por todas partes. Era el acecho psicológico definitivo. No miren al brujo a los ojos, advirtió Arcadio, sintiendo como el sueño, un sueño pesado y narcótico, intentaba cerrarle los párpados. Es el efecto del aliento del brujo. Muérdanse la lengua, clávese las uñas, pero no se duerman. Castillo, el más joven, empezó a rezar un Padre Nuestro en un susurro frenético. La bestia saltó. Arcadio sintió un zarpazo en el hombro, un frío que le quemó los nervios. Cayó al suelo por fuera del círculo de acero, pero antes de que la criatura pudiera tomarlo para desgarrarle la yugular, un sonido lejano, un zumbido de insecto metálico, vibró en el suelo. 2 soldados aprovecharon el descuido de la criatura para reintegrar al sargento al interior del grupo. ¿Escuchan eso?, preguntó Tovar, con la cara bañada en lágrimas y barro. Era el flap-flap rítmico de un Black Hawk, pero estaba demasiado lejos. La selva parecía estar moviendo los árboles para confundir al piloto, para ocultar el claro. Lance la última granada de fósforo, ordenó Arcadio. Si no nos ven, se van a pasar de largo. Pero sargento, la luz nos va a cegar y el brujo nos va a matar en la sombra, replicó Montoya. ¿Es eso morir en este hueco? ¡Háganlo! La explosión de fósforo blanco fue un sol artificial en medio del infierno. La criatura retrocedió lanzando un alarido que sacudió los árboles. Por un segundo, la selva se iluminó con una claridad clínica, y en ese segundo, los soldados vieron la verdad. El claro estaba rodeado de cientos de esas figuras de ojos amarillos, esperando que la luz se apagara para reclamar al resto del pelotón. El Black Hawk, Ángel, apareció sobre ellos como una aparición divina. Las luces de aterrizaje cortaron la neblina. El estruendo de los motores General Electric, moviendo las pesadas palas de titanio, era música celestial. Pero el rescate no fue sencillo. La criatura, enfurecida por la intromisión de la tecnología, se lanzó contra el patín del helicóptero mientras éste intentaba aterrizar. ¡Fuego de cobertura!, gritó el artillero lateral desde la minigun. Las trazadoras del helicóptero barrieron el borde de la selva, pero las balas normales pasaban a través del brujo como si fuera humo. Solo cuando Arcadio, desde el suelo, vació su último proveedor con las balas bendecidas sobre la sombra de la bestia, ésta se internó en los árboles aullando. ¡Suban, suban! El técnico de vuelo los jalaba por los chalecos. Uno a uno, los soldados saltaron al interior de la cabina vibrante. El barro, la sangre y el olor a miedo llenaron el espacio. Arcadio fue el último en subir, mientras el Black Hawk empezaba a ganar altura de inmediato, sin esperar a que se acomodaran. Mientras el helicóptero ascendía verticalmente, Arcadio miró hacia abajo por la escotilla abierta. La luz del fósforo se estaba apagando, pero justo antes de que la negrura total recuperara el río Puré, vio algo que le detuvo el corazón. En el centro del claro, bajo la luz de las estrellas que finalmente empezaban a asomar con el alba, cientos de ojos amarillos observaban el helicóptero retirarse. Contó rápidamente a los que estaban dentro de la cabina. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. Estaban completos. Él era el 10º. Rayo 1, aquí Halcón. ¿Dónde está el resto del personal? Tenemos reporte de 12 hombres en la zona. Halcón, aquí Rayo 1. Dijo Arcadio con la voz ronca. Novedades. Solo quedamos 10. El monte se quedó con el resto. Base, aquí Cóndor 1. Dijo el piloto por el intercomunicador. Su voz tranquila, contrastando con el horror de la cabina. Tenemos a los 10 de Rayo. Regresamos a casa. Repito, solo regresamos 10. Nunca hubo una investigación oficial que tuviera sentido. El informe dice que fueron ataques por grupos armados no identificados en condiciones de baja visibilidad. Hablaron de fuego cruzado, de desorientación por fatiga de combate. Pero yo sé lo que vi.
Yo sé que todavía hay noches en las que, al apagar la luz de mi cuarto, mi propia sombra tarda un segundo más en moverse. Y sé que en algún lugar del Amazonas, Quirós y Sánchez siguen marchando. Pero ya no, bajo nuestra bandera. Hay historias que se quedan en el lodo de la selva y otras que regresan para robarnos el sueño. Lo que le pasó al pelotón Rayo no es un caso aislado. Es solo uno de los pocos testimonios que logran romper el cerrojo del silencio militar. La próxima vez que caminen por un lugar oscuro o que sientan que el aire se pone frío sin explicación, miren su propia sombra y rueguen porque se mueva al mismo tiempo que ustedes. Si este relato les heló la sangre, no olviden suscribirse y compartirlo. Gracias por escucharme. Soy el Cuentacuentos.